Quisiera agradecer la invitación que me ha hecho muy gentilmente mi querida amiga María Cela Álvarez para ofrecer un breve testimonio acerca de mi particular valoración y admiración de la persona y la obra literaria del doctor Mariano Lebrón Saviñón. Lo primero que me gustaría resaltar en él, quien nos acompañó en vida por más de 90 años, es su singular condición de ser humano de una excepcional sensibilidad, una gran humildad y empatía con los demás intelectuales, artistas y académicos, así como con la gente, con el público en general. Era una persona completamente accesible. Yo pude gozar de esa virtud suya cuando, siendo yo muy joven, tuve la oportunidad de conversar con él de forma muy amena y en varias ocasiones sobre arte, literatura e historia. Era un verdadero maestro de la palabra que sabía transmitir conocimientos de forma didáctica y simple. Fue protector y orientador de las nuevas generaciones literarias del país en el siglo XX. En el plano de la obra escrita de don Mariano, destacaría su exquisitez en la expresión poética, desplegada en una obra muy vasta y diversa, en la que exhibe un versátil dominio de las técnicas del lenguaje poético y de la versificación clásica en lengua española. Era, por ejemplo, un maestro del soneto. Recordemos que, a pesar de su juventud, formó parte del grupo de geniales creadores que fundó la poesía sorprendida a inicios de los años 40, cuyo nombre, de hecho, se debió al propio don Mariano. Se trata de uno de los movimientos literarios nacionales de mayor trascendencia en Iberoamérica. En la prosa ensayística e investigativa es inevitable recordar su monumental obra titulada Historia de la Cultura Dominicana, una visión arqueológica sin precedentes que fundamenta la incidencia de los acontecimientos históricos en la cultura y en la identidad del pueblo dominicano. Este ensayo es de una enorme importancia para todo estudioso o para cualquier lector que quiera hacerse una idea de nuestra historia cultural. Producto de su relevante obra literaria y humanística, don Mariano alcanzó reconocimientos tan importantes como, por ejemplo, el Premio José Vasconcelos en México y también el Premio Nacional de Literatura, nuestra más alta distinción en las letras. Como artífice del idioma, don Mariano presidió por varios períodos la Academia Dominicana de la Lengua, espacio donde también hizo significativos aportes. Hay otras tantas virtudes que resaltar en la vida y en la obra de don Mariano, incluyendo, por ejemplo, su labor académica en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y su dedicación en el ámbito del ejercicio de la medicina. Creo que este homenaje que se le tributa a don Mariano Lebrón Saviñón en el seno mismo de su familia es en realidad el mayor reconocimiento póstumo que a un escritor se le podría hacer. Gracias y felicitaciones a toda la familia. Gracias a Jochi Mármol por esas palabras, el gran poeta y escritor dominicano, premio también nacional de literatura, como tenemos aquí a Tony Raful, otro premio nacional de literatura, embajador de República Dominicana en Italia. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos también de este lado a los hijos de tío Mariano, Teresa y Mario.
y también 2 de los hijos, porque son 6 en total, de 2 matrimonios distintos, tío Mariano, 2 matrimonios. Nunca estuvo solo. Y él era sabroso, o sea, él era sabroso, tú me lo dirás ahora. Sí, yo lo sé, porque para tener esa inspiración. Y tenemos con nosotros a Irene Pérez Guerra, que ha estado en muchas ocasiones. Ella es lingüista, etnóloga, escritora, investigadora, educadora y catedrática dominicana, quien se formó de la mano, quien bebió de la sabiduría y de las enseñanzas de Mariano Lebrón Sabiñón, y quien fue la primera mujer en la Academia de la Lengua a instancias de Mariano Lebrón Sabiñón, quien era en ese entonces su presidente. Gracias por estar con nosotros. Ustedes escucharon las palabras de Jochi. Jochi hizo una especie, por eso fue tan especial, y la quise poner desde el principio, una especie de resumen de todos los atributos y las capacidades y las virtudes de Mariano Lebrón Sabiñón. Vamos a enfocarnos ahora un poco en la parte personal y luego vamos a terminar con el legado extraordinario de él. A mí me gustaría saber, a ustedes como hijos de Mariano, ¿qué les marcó en la infancia con relación? Todo el mundo ve a su papá y a su mamá como papi y mami. Nadie se da cuenta de la trascendencia de una persona cuando es niño. Es simplemente, es que es más importante el valor del padre y de la madre que cualquier otra cosa. Pero a medida que han ido pasando los años, y fueron pasando los años, empezaron a aquilatar el padre que tenían. Y hoy, ¿qué recuerdos relacionados a su hacer, a su quehacer y a su cultura ustedes conservan, atesoran y valoran mucho? ¿Cuántas horas tenemos? Nada. El final del programa. No, es que serían muchas cosas. Yo en mi adolescencia comencé a andar mucho con él. Él trabajaba en la Secretaría de Salud Pública, en epidemiología, y viajaba mucho al interior. Y me llevaba muchas veces, iba a un grupo de médicos y yo era la mascotica, a veces era José Oscar, a veces íbamos los dos. Y él era maestro. Lo que yo sentí es que él era maestro todo el tiempo, 24 horas. Íbamos por la carretera y él iba dando clases. Simplemente, mira, esa es la mata de yuca, mira, conócela el sembrado, ese plátano y ese guineo son diferentes, esa es la montaña tal, este es el río tal. Entonces él iba en esa actitud, aparte de su conversación culta y su conversación científica y su conversación cotidiana, porque también era una persona que le gustaba divertirse, era una persona que tenía muy buen humor y que hablaba también naderías de vez en cuando. Sí, porque uno piensa, sí, un papi que esté dando lecciones todo el tiempo. No, pero es que en esas naderías te está dando lección, y las lecciones que nos daba fuera con su ejemplo, básicamente. Después ya con yo adulto, comencé a conocer otro Mariano Lebrón, ya yo metido en el arte, como actor. Hay que decir actor, actual director del Teatro de Bellas Artes. Sí, entonces ya en ese mundo yo comencé a descubrir y a tener contacto con los Víctor Villegas, con todo ese grupo de Lupo Hernández Rueda, todo ese grupo de intelectuales con quien yo tuve la oportunidad de compartir. Y comencé a ver otra dimensión de él. Y sobre todo, cuando yo llegaba a su casa o a su oficina, y habían niños de escuela, que iban donde él a buscar información, a buscar ayuda, y él no le negaba a nadie. Eso me dijo él un día, y yo lo digo y lo he dicho en algunas ocasiones, que después que empezó a trabajar con nosotros en el programa de televisión, me decía, María Cela, llegan niños de liceos a mi casa queriendo conocerme y queriendo preguntarme cosas, María Cela, niños de colegios y adolescentes. Y yo me pregunto, su mejor enseñanza más allá de lo académico y de lo cultural para la vida de ustedes, ¿cuál fue? La humildad. La humildad. Eso iba a decir. Háblame tú, Teresa. Muy humilde. Papi, pues bueno, papi, ¿qué te digo? O sea, sumamente amoroso. O sea, extremadamente... Dulce. Muy dulce, pero muy expresivo. Muy expresivo, o sea, era que daba besos y abrazos que te estrujaba. Que cuando llegaban los nietos, yo te estuve contando, yo creo, yo iba con mis hijas chiquitas, y papi desde el fondo de la casa veía que entrábamos por la puerta y salía corriendo.
¡mi niña! Y ya mis hijas venían, era ¡ah! Porque papi venía a abrazarla y apretarlas durísimo. Sí, y nunca le faltó una palabra agradable. Y tú como niña, Papi como no. niña y como tú me contaste una anécdota muy entrañable de que tú los escuchabas, ibas y lo acompañabas. Yo tuve un tiempo que tuve 3 años en el Liceo de la UNFU, que era un colegio experimental muy bueno que en su momento. Y en recreo, yo subía a la cafetería de la UNFU, compraba, pero yo no me pasaba el recreo con mis amigos. Yo descubrí que papi estaba ahí y estaba con José Ángel Buesa. Wow. Y entonces, Dios mío, eran unas tertulias que armaban que yo con 13, 14, 15 años prefería quedarme con ellos. No, yo también lo hubiera preferido. Antes que irme a ¿Cómo eran esas jugar tertulias? No, ellos hacían yo iba hasta... pequeña a su casa. Hacían Oye, dúo. Buesa era un hombre muy culto. Yo iba a esa tertulia. Por encima de lo que mucha gente subvalora su poesía, Sí, que yo la sí, valoro muy la bien. gente, La gente el poeta trasnochado. Ay, a mí me encanta. la poesía, pasarás tú sabes. por mi vida Sí, sin sí, saber saber qué qué pasará. pasaste. Por encima de Pasarás eso. en silencio Esa por mi poesía, amor, esa poesía y de al madre. pasar- Pero hay una cualidad de don Mariano. Ellos son sus hijos, pero yo soy su hija intelectual. Porque a los 8 años mi padre me llevaba a su casa, porque ellos tenían una mini tertulia con don Carlos, su hermano, ¿verdad? Sí. Y entonces, como era la Poeta pequeña... negroide, Carlos. Exactamente. Lebrón No, Castaño. ¿Eh? ¿Que no? negro. No, negro. Ah, perdón, poeta negro. Decía que no era negroide. Negroide que se parece a lo Antes negro. se decía negroide. Y él decía, se no, esa es revelaba. poesía Él se revelaba. negra. Poesía negra. Y una cualidad que tenía en las tertulias que cuando se discutía, él le decía a los demás, no se puede uno poner bravo. Yo nunca vi a don Mariano bravo. Eso yo le iba a Es preguntar. una cualidad extrema de un ser humano que no, Yo no lo vi, perdía, yo no lo vi bravo. que siempre tenía una ecuanimidad, porque la humildad le daba esa ecuanimidad, porque su conocimiento era mayor que cualquier otra cosa. Y siendo científico, académico, poeta, ¿cómo manejaba la vida del hogar? ¿Estaba presente todo el tiempo? ¿Se ausentaba mucho? ¿Cómo se manejaba esa dinámica? Ustedes nunca lo vi guapo, era súper cariñoso, pero esa dinámica, ¿había un papá presente realmente? ¿Un papá que disciplinaba? Si no se ponía guapo, ¿cómo se hacía entrar en razón? Sí, la verdad, a los Teresa. muchachos? ¿O no? O mami era la mala y papi se ocupaba La de disciplina le tocaba a la mamá. Era permisivo, era... Ah, perfecto. Él era el que entendía todo. Claro, claro. Miren, señores, hablaba Irene y todos sabemos, quizás ustedes no, de la amplitud de conocimientos, de la vastedad de su acervo. Y aquí la historia de la cultura dominicana es quizás el libro más importante publicado. Es un libraco, como dicen, es un libro realmente denso que resume la historia de la cultura dominicana publicado por él, que me va a decir Irene un poquito, pero aquí está Introducción a la Puericultura, porque él era pediatra, graduado en esa especialidad en Argentina, donde conoció a Pedro Enrique Jureña. De hecho, él me lo contó eso una vez. Bueno, Irene debe saber más que yo. Herbario dominicano. O sea, los triálogos, que yo quiero que ustedes sepan que esa palabra se la inventó él. A propósito, tenemos ese pequeñito video de un reportaje que le hicimos donde él explicaba cómo con Moreno Jiménez y con Baeza, Alberto Baeza, que son los fundadores de la poesía sorprendida, movimiento más importante que ahora Tony lo puede decir y aseverar, él un día creó los triálogos. Vamos a escuchar eso. Baeza empezó a decir, vamos a hablar del mar. Y entonces yo decía, oh mar, infinito y profundo, eres como el cementerio de vírgenes desnudas. Y el otro decía, y vamos apuntando. Y al final acabamos con un diálogo infinito con Dios. Y dice Baeza, pero esto es poesía, y es poesía a 3 voces. O sea, yo digo, pues si es poesía a 3 voces, vamos a llamarle triálogos. Ese es un nombre que acuñé yo, no existía en el diccionario. Vamos a llamarles triálogos, y publicamos el primer tomo de los triálogos. Así seguimos,
y llegamos a escribir 3. De modo que creamos en esa noche una nueva fórmula poética, la de los triálogos. Bueno, Tony, es increíble. el triálogo. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos yo quiero Pero que, mira, María, que yo nunca Tony, lo vi, como poeta, o sea, con y nosotros, como con además nosotros. gran conocedor de la obra de Mariano Lebrón Saviñón, nos hable e incluso nos lea algún poema del tío Mariano. Perdón, yo quiero decir algo. Él también creó el nombre de la poesía sorprendida. Así. Ese movimiento que yo quiero que el poeta Raful explique por qué se llamó así y qué significó dentro de la historia de la poesía nacional. Que tenemos que sí, que tío Mariano lo contó una vez con Moreno Jiménez, precisamente con un entierro que pasaba. Pero aquí tenemos además un libro que me dedicó y que él va a leer algo. Dice: a mi sobrina María Celia, egregia mujer de mi patria, y un recuerdo adorable para mi hermana Ena, su madre, y mi noble padre, romántico y poeta, su abuelo. Nuestro abuelo era poeta también y escritor. Y de hecho, uno de los poemas de él de adolescencia, que ganó un premio en un liceo, se lo quitaron después el premio porque dijeron que fue su papá que se lo escribió por tan buen poeta. Los vamos a dejar con las palabras que tiene Bruno Rosario Candelier, actual director de la Academia de la Lengua, sobre tío Mariano. Y regresamos después de la pausa. Muy buenas noches. Me complace participar en este programa especial en recordación de don Mariano Lebrón Saviñón, ese grandioso escritor dominicano que fuera presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, integrante del movimiento poético de la poesía sorprendida y además un grandioso poeta que hizo de la palabra el testimonio de su vocación intelectual. De don Mariano quiero decir lo siguiente: era un hombre bueno y noble, y además le agradezco el hecho de que él me eligió a mí para que yo continuara en el cargo que él dejaba como director de la Academia Dominicana de la Lengua, y naturalmente con su apoyo fui elegido por todos los académicos de la lengua. Y quiero subrayar el siguiente dato. Tengo una amiga en Moca que cuando me ve me dice: tío Mariano, usted es nuestro tío Mariano. ¿Por qué? Porque María Celia Álvarez, cuando él estaba vivo, lo llevaba a su programa y ella siempre lo saludaba diciéndole tío Mariano. Entonces ella creyó que eso era como, digamos, un rango especial y me llama así. Mariano Lebrón Saviñón hizo un gran aporte a la poesía dominicana porque fue el poeta que más se identificó con la tradición poética de la lengua española. Pero además, como ensayista, fue un estudioso de la cultura dominicana, publicando unos 4 tomos sobre nuestra historia cultural. Y como promotor cultural, pues hizo una gran obra para bien de nuestras letras, para bien de nuestra lengua y sobre todo para el desarrollo literario, intelectual y estético y espiritual de nuestra cultura. El centenario de Mariano Lebrón Saviñón se constituye en una síntesis que podríamos definirla con las mismas siglas de la UNESCO: educación, ciencia y cultura. Él fue maestro por antonomasia de su generación y de las generaciones posteriores. Pero en el ámbito de la ciencia médica hizo sus aportes extraordinarios y se mantuvo siempre cumpliendo sus responsabilidades. En la cultura nos legó un libro fundamental, Historia de la Cultura Dominicana, y al mismo tiempo en el ámbito poético fue de los fundadores del movimiento de poesía sorprendida, esencial en la historia de la poesía dominicana y yo diría que de la lengua española. Tuve el privilegio de estar muy cerca de él,
desde los inicios y tener el honor que presentara alguno de mis libros. Incluso fuimos parte de la delegación dominicana en el encuentro internacional sobre gestión cultural celebrado en Panamá, donde en representación de diversos países fue electo como presidente de la extensión cultural iberoamericana don Mariano, para gloria y honra de todos nosotros. Hay mucho que decir, pero sobre todo mucho que leer de su vida y su obra a través de las nuevas generaciones. Loor a los méritos de don Mariano Lebrón Savillón y su valiosa vida. Bien. Mateo Morrison, qué honor. Entonces, adelante. Bueno, Mariano Lebrón Savillón es uno de los grandes poetas dominicanos de todos los tiempos. Su participación en el movimiento de la poesía sorprendida fue una reacción desde el punto de vista cultural y literario a una tradición cultural dominicana que el movimiento de la poesía sorprendida negaba y superaba, que era el postumismo que encarnó Domingo Moreno Jiménez, el gran creador del postumismo, años antes. Entonces había una diferenciación entre la poesía postumista y la poesía sorprendida. La poesía postumista era una poesía que rendía culto a un conjunto de tradiciones, a las raíces dominicanas desde el punto de vista localista y a cierta inspiración de carácter religioso. La poesía sorprendida se dispara o de alguna manera se expresa con el hombre universal. Ese era su lema, poesía con el hombre universal. O sea, bebía, digamos, en las aguas de las grandes tradiciones culturales que en ese momento, digamos, estaban tremolando en Europa, en las principales capitales de la cultura universal. No, había una diferenciación. No era que uno era más poeta que otro, sino que tocaban temas distintos y tenían una estructura del verso diferente. La poesía sorprendida estaba más acorde con la modernidad que en ese momento representaban esa poesía cultural, esa poesía extraordinaria que se hacía en Francia con los grandes maestros de la poesía española. O sea, esa fue la gran diferenciación entre unos y otros. Por supuesto, eso dio origen a rivalidades literarias, o sea, contradicciones, a enfrentamientos literarios, pero todo redundaba en beneficio de una profundización de la cultura en la República Dominicana. Y Mariano fue quizás el exponente más puro de ese movimiento de la poesía sorprendida. Quiero decir, el que cultivaba un tipo de estructura de versificación más acorde con el lenguaje y lo elevaba. Era tenía una poesía castiza, o sea, con un nivel extraordinario que todavía hoy leerla nos recuerda el profundo origen de su cultura y cómo amaba la cultura y la literatura en sentido general. Él era muchas cosas. Me gustaría que tú dieras la definición de humanista. Humanista es la sumatoria de un conjunto de características que pone en primer orden al ser humano. O sea, que lo eleva a una categoría trascendente. O sea, que lo transforma de un personaje local, o sea, reducido a una geografía o a una nacionalidad, a un personaje universal, realmente con características gigantescas, enormes, de profundidad humana. O sea, el concepto de humanista adquiere en él, sobre todo por el conocimiento, por la sumatoria de disciplina, por todos los elementos que convergían en esa gran personalidad que era don Mariano. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, por supuesto, en un momento en que don Mariano, no digo que declinaba, pero agotaba el ciclo existencial en sus momentos más importantes. Y pude conversar mucho con él y tuve una buena relación con él. Con él pude intercambiar ideas y me nutrí, como mucha gente de mi generación, de la poesía y la literatura que él encarnaba y que él traducía. Él era uno de los grandes poetas más señeros de la literatura dominicana. ¿Qué tipo de poesía escribía? Bueno, era una poesía del ser humano, de todas las cosas que de alguna manera convergen en la naturaleza humana, los sentimientos humanos, la estructura del pensamiento humano. Por eso él era en esencia un gran humanista, un gran literato, un gran poeta. Además, era un profesional de la medicina. O sea, era un hombre formado, académico, lo compendiaba en su formación. Un gran orador. Y además de eso, un gran innovador. Y un gran innovador. Él fue innovador por excelencia, porque después del postumismo
crear todo lo que hizo con los triálogos y con la poesía sorprendida es de un eminente innovador. Ahí juega un papel muy importante un chileno que se llamaba Alberto Baeza Flores, que coincidencialmente lo nombraron cónsul en Santo Domingo, no se aprovechó su consulado para organizar y dirigir este movimiento literario y creador. Pero tío Mariano, junto con Moreno Jiménez, un día le puso el nombre de Nosotros sorprendemos, la poesía está en la naturaleza. No es que yo nazco poeta, es que yo trastueco en canciones y palabras la poesía que está en la naturaleza. Así es, porque originalmente estaban entrelazados en la actividad literaria. Imagínense lo que era este país en esos años 20, en esos años 30, que cuando surgió el postumismo en los años 20, luego la poesía sorprendida en el 40. En el 40. O sea, todo ese proceso implicaba un conocimiento universal y lógicamente... Eran pocos hombres como Mariano Lebrón Saviñón. Eran pocos hombres como Mariano Lebrón Saviñón. Mariano Lebrón Saviñón era un humanista, convergía en él un conjunto de características que lo hacían único en la literatura y en la cultura, y era muy humilde. O sea, nunca la oí ufanarse de ningún conocimiento, al contrario. Y con los jóvenes de entonces, él mantenía un contacto directo. Orientaba, hablaba con nosotros. Él le hablaba a todo el mundo igual. Él trataba a todos por igual. Para terminar. Este poema le gusta a María Cela, o sea, no, y a mí me va a gustar. Le gusta a Mario, su hijo. A Mario. Un minuto aquí en el programa antes que a Mario, su hijo, que nos den ese tiempo, por favor. Vamos a... Que estamos hablando con los 100 años con un poeta. Sí, voy a leerlo. Yo quiero aclarar así brevemente que una cosa es la lectura del poema y una cosa es el declamador. El poeta no es declamador. Léelo. Esto lo digo por la cultura predominante tradicionalmente en la República Dominicana, que confunden una cosa con otra. Pero papi era... Neruda era excelente. Pero él era las dos cosas. Él era las dos Teresa. cosas. Declamaba. Él declamaba. Que yo no encontraba a nadie que declame como la observación, no, y además tenía un hermano que era un gran declamador, Carlos Lebrón Saviñón, un gran amigo también. Y Rosita, que no se nos quede, y Mami, que era su hermana favorita. Exactamente. Ya lo dijimos. A ver, adelante. El poema dice: yo estaba solo hasta el dolor callaba. Ese es el título. Yo estaba solo hasta el dolor callaba, y era un cactus herido en el desierto. Ardió calladamente mi nostalgia en el ámbito sordo del secreto. Incendio fue el amor, quemó mis ansias, y todo mi dolor fue un gran incendio que nos arrancaba lágrimas y adioses, como el humo que brota de los leños. Pero llegaste tú, y fue el rocío, y fue el amor, y el cántico, y el beso, y hasta fuiste la lluvia que amanece, y fuiste el risueñor del primer sueño. Qué lindo. Ay, qué Si la hermoso. juventud dominicana leyera eso, otra cosa fuera. Otro gallo y aquí cantaría. está un libro que yo quisiera que se reeditara, y esta es la invitación a hacerlo: Historia de la cultura dominicana, que todos los dominicanos debemos tener en nuestro hogar. Invito a cualquiera de estas instituciones preocupadas por la cultura para que se reedite esta joya literaria, cultura dominicana que todos debemos conocer y que Irene tuvo el privilegio de presentar cuando él la publicó. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Irene. Gracias, María Cela. Todo lo que estuviste a tu lado. A ustedes dos, gracias por venir. Yo sé lo que ustedes hoy, para que ustedes sepan, los hijos a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que ya no lo perdemos. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos valorando más, aquilatando en su verdadera dimensión a nuestros padres. Y aprovechen cuando están vivos y sáquenle todo el jugo que puedan sacarle. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por quererlo tanto. Tú sabes que a mi tío querido, como mami lo amaba, pues ese ya me lo dejó a mí de herencia. A ustedes dos, padre e hija, qué honor, qué maravilla tenerlos juntos. Ella ha heredado esa vena literaria tuya, la ha heredado. Gracias, María Cela. Y a todos ustedes, un beso grande, Dios me los bendiga. Espero que hayan valorado esto y que ojalá que podamos seguir con un poco más de poesía, que hace falta volver a amar la poesía. ¿Sabes lo que podría? Gracias.